Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, donde tenemos un mensaje a todos los habitantes del mundo. Este mensaje está en la palabra de Dios, y Dios se dirige precisamente con estas palabras a todos los habitantes del mundo. Y es un mensaje muy importante. Es un mensaje para poder reflexionar, para poder pausar y reflexionar en nuestra vida, reflexionar en la palabra de Dios, en lo que Dios dice y pensar en el final de nuestra vida, pensar en por qué estamos aquí y qué es lo que Dios desea. Pero sobre todo tener una conciencia de las cosas que llevamos a cabo día a día, de lo insignificantes que son en realidad. No porque uno sea insignificante, que sí lo es, todas las personas lo somos en lo individual, pero Dios también tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, un potencial increíble. Pero primero tenemos que reflexionar, y este mensaje está en el Salmo 49 de la Biblia. Si vamos para allá, en el Salmo 49, vamos a ir leyendo este mensaje y deteniéndonos para hacer un análisis, una introspección de lo que son estas palabras y lo que significan estas palabras o lo que deben de significar para cada uno de nosotros en lo personal, para usted y para mí. Aquí en el Salmo 49, y no nos dice, el autor dice solamente que es para el músico jefe, un salmo para los hijos de Coré, era dedicado para ellos, porque eran los músicos, y no sabemos si lo escribió el rey David o alguna otra persona, no lo dice exactamente. Muchos especula que los primeros 72 salmos fueron escritos por David. Podríamos asumir eso, pero no con certeza. Pero independientemente, este mensaje fue inspirado por Dios, el salmista, y fue grabado aquí en el Salmo 49. Y en el versículo 1 dice: oigan esto, todos ustedes pueblos, den oído todos los habitantes del mundo. Entonces este mensaje es para todos. Y aquí nos indica, nos define a quiénes. Dice, ambos bajos y altos, ricos y pobres juntamente. Está diciendo, este mensaje es para todos los habitantes del mundo. Y nos dice que pongamos atención, que demos oído a estas palabras. Y vamos a ver qué dice este mensaje. Versículo 3. Mi boca hablará de sabiduría, y los pensamientos de mi corazón serán de entendimiento. Y nosotros queremos tener sabiduría, queremos tener entendimiento, entonces tenemos que escuchar este mensaje, porque este mensaje es dirigido a todos los habitantes del mundo. Esto no excluye a nadie. Por eso dice ambos bajos y altos, ricos y pobres juntamente, y no está hablando solamente financieramente, porque la riqueza no solamente es riqueza física, sino también es riqueza espiritual. Pero a todos, altos y bajos, seamos pobres, seamos ricos, de clase media, estemos en donde estemos, no importa lo que seamos, no importa a lo que nos dediquemos, no importa qué tan problemática haya sido nuestra vida, no importa qué tan abundantemente bendecida haya sido nuestra vida, este mensaje es para usted, para todos aquellos que estamos leyendo esto. Dice, en el versículo 4 continúa el mensaje, dice, inclinaré mi oído a una parábola, abriré mi oscuro dicho a la lira. ¿Por qué? Porque las parábolas son mensajes donde está, las parábolas por ejemplo de Jesús son mensajes en una historia que demuestran ciertos puntos y dan cierta enseñanza, pero no están totalmente explicadas todas, y Jesús les explicó muchas de sus parábolas a sus discípulos para que ellos las entendieran, y también les dijo que les daba el entendimiento, les explicaba las parábolas. Pero dice, abriré mi oscuro dicho a la lira. ¿Por qué? Porque está oscuro. El que no viene a escuchar esto, el que no pone atención y el que Dios no le da entendimiento para poder discernir estas palabras, no lo puede entender. Por eso dice oscuro dicho. Son cosas escondidas, son cosas que no están en la superficie. Y dice a la lira. ¿Por qué? Porque era una canción. Los salmos son cánticos, por eso es al músico jefe. Y aquí comienza, ya con esto como preámbulo, como marco,
de que escuchemos, de que va a todos los habitantes del mundo y de que son palabras de sabiduría, de entendimiento, pero que no se entienden, no las entiende todo el mundo como deberían entenderlas, porque son dichos oscuros, son parábolas. Hay mensajes detrás del mensaje. Y dice en el versículo 5, ¿por qué debería temer en los días de maldad, cuando la iniquidad de mis suplantadores me rodea? Se está haciendo esta pregunta porque muchas veces nosotros nos sentimos así. Nosotros vivimos en los días de maldad, con todo lo que está sucediendo, con los crímenes, con hambre, con guerra por todas partes, enfermedades. Hay muchísimos problemas el día de hoy. Hay mucha iniquidad. Y el salmista aquí hace la pregunta, ¿por qué debería temer en estos tiempos? Cuando la iniquidad de mis suplantadores me rodea, cuando está viendo la corrupción en todos los niveles del gobierno, en el sistema médico, en el sistema educativo, ya no hay verdad en ninguna parte. Todos hablan con trampas, cada uno va por sus propias cosas, hay mucho egoísmo, pero él se hace la pregunta, ¿por qué debería temer en estos días de maldad? En el versículo 6 empieza a razonar por qué debería temer. No tendría razón para temer. Dice, aquellos que confían en su prosperidad y en sus muchas riquezas, como ya hemos hablado en los últimos episodios de Abre mis ojos, acerca de la élite del mundo, de los gobernadores, de todos estos dignatarios, de todas estas personas que hacen leyes malvadas, leyes que no son para el beneficio del pueblo. Dice, aquellos que confían en su prosperidad, en sus muchas riquezas, se jactan a sí mismos. Ahí dice, está especificando quiénes son estos suplantadores. Son aquellos que confían en su prosperidad. Ahí están los dignatarios, los políticos, los jefes de Estado, los dueños de las multinacionales, los billonarios de la élite. Ellos son los que se jactan en sus muchas riquezas y nunca tienen suficiente. Nunca tienen suficiente. Siempre hay que obtener más. Siempre la ambición los sigue guiando. Pero aquí la reflexión, cuando el salmista se detiene a pensar ¿por qué debería temer en estos días? ¿Por qué debería de temer a estas personas que confían en su prosperidad, en sus riquezas, a toda la élite, a todas estas personas? ¿Por qué debería de temer? No debería de temer, porque reflexiona la realidad de las cosas. En el versículo 7 dice, ningún hombre puede por algún medio redimir a su hermano, ni darle a Dios un rescate por él, porque la redención de su alma es costosa, y ningún pago es alguna vez suficiente, que debería vivir para siempre y nunca ver corrupción. Llega a esta realidad que ninguno de ellos, por más dinero, por más prestigio, por más honor, por más títulos que tenga, ninguno de ellos, ninguna persona, dice ningún hombre, no solamente ellos, no solamente ricos, por eso dice ricos y pobres al principio, ninguno de ellos puede por algún medio redimir a su hermano, ni darle a Dios un rescate por él. No se puede. No se puede comprar la salvación. No se puede comprar la redención. Es muy costosa y ningún precio es alguna vez suficiente. Usted puede tomar a la persona más rica del mundo, con todos sus billones, y no es suficiente para que viva para siempre y que no vea corrupción, como dice aquí en el Salmo, como ya leímos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que todos vamos a morir, y lo sabemos. No hay nadie, hasta este momento, a través de miles de años de historia humana, no hay nadie que se haya librado de la muerte. En Génesis 2:16 vamos a ver otra escritura, porque aquí es donde Dios dijo la sentencia que iba a suceder si quebrantaban ese mandamiento de Adán y Eva, el mandamiento de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. En el versículo 16 de Génesis 2 dice lo siguiente: y el Señor Dios le ordenó al hombre diciendo, puedes comer libremente de todo árbol en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de él, al morir ciertamente morirás. Y esa es la verdad. Todos morimos. Todos morimos.
y no hay otra opción. Y cuando estamos nosotros en la carne vamos a morir. Todos tenemos una cita con la muerte. Y nuestro cuerpo va a ver corrupción. Esta redención, ningún pago es suficiente de ninguna persona en absoluto. En Hechos 2, también el apóstol Pedro también habló acerca de la muerte. En el versículo 29 habló en específico acerca del rey David, del patriarca David. Dice: hombres y hermanos, permítanme hablarles libremente concerniente al patriarca David, que él está muerto y enterrado, y su tumba está con nosotros hasta este día. Por tanto, siendo un profeta y sabiendo que Dios le había jurado en un juramento que del fruto de sus lomos, concerniente a la carne, él levantaría al Cristo para sentarse sobre su trono. Él previó esto y habló concerniente a la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba, ni su carne vio corrupción. Pero sabemos entonces que Jesús, el Cristo, era hijo de David, descendiente de David. De eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Y dice acerca de David que él murió y su tumba está ahí. Y él estaba ahí. Y está todavía ahí. Porque el único que ha resucitado entre los muertos a vida eterna es Jesús. Él es el único. Y él es el único cuya carne no ha visto corrupción. Porque Dios el Padre lo resucitó. Pero de otra manera, para el resto de todos los habitantes del mundo, como dice aquí en el Salmo 49, volvamos allá. Aquí dice, todos los habitantes del mundo, ningún hombre puede dar un rescate a Dios. La redención de su alma, de su cuerpo, el alma es cuerpo físico, es muy costosa. Ningún pago es alguna vez suficiente. Ningún pago. Todos vamos a morir para ver corrupción. Los únicos que no van a morir al regreso de Cristo, como dice en 1 Corintios 15, son aquellos que estén vivos y que sean de Cristo en su venida. Pero de ahí en más, todas las demás personas vamos a morir. Y aquí continúa este mensaje en el Salmo 49, en el versículo 10. Continúa este mensaje a todos los pueblos, a todos los habitantes del mundo. Y el salmista dice lo siguiente: porque él ve morir hombres sabios. De igual manera, el tonto y la persona bruta perecen juntamente y dejan su riqueza a otros. Entonces, no hay diferencia. El rico, el tonto, todos mueren. Y los ricos dejan sus riquezas a otros. Nada podemos llevar con nosotros cuando morimos. Nada. Solamente lo que llevamos puesto, lo que nos llevamos al ataúd. Y es un mensaje para reflexionar, porque nos habla acerca del pensamiento natural del hombre. En el versículo 11 dice: su pensamiento interior es que sus casas continuarán para siempre, y sus lugares de vivienda a todas las generaciones. Ellos llaman sus tierras según sus propios nombres. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen mucha riqueza y han sido bastante bendecidos, han sido abundantes en todo lo que han recibido, y ellos piensan que sus casas continuarán para siempre, que sus descendientes seguirán y seguirán disfrutando de toda su prosperidad. Dice, llaman a sus tierras según sus propios nombres, y ahora no solamente a sus tierras, sino a sus fundaciones, a sus empresas, a sus complejos comerciales, a sus universidades, estadios, etcétera, todo. Bibliotecas, todo tipo de edificios, a todo tipo de lugares a donde ellos contribuyen, quizás algo financieramente, les ponen sus nombres, les ponen el centro de desarrollo, persona tal, o la biblioteca tal, o la universidad de tal persona, ¿verdad? Fundaciones también, empresas, todo este tipo de cosas. Ese es el pensamiento del hombre. Y en eso quiere el hombre perpetuar su existencia, perpetuar su nombre, que se ha recordado muchos años después de su muerte. Pero aquí este mensaje a todos los habitantes del mundo, en el versículo 12, nos vuelve a la realidad. Dice, no obstante, el hombre, aunque alto en honor,
no permanece. Él es como las bestias que perecen. Este es el camino del tonto y de sus seguidores, quienes se deleitan en sus dichos. Y es importante hacer una pausa porque dice Selah. Y Selah significa deténgase y medite. Medite en esto. Y dice el hombre, aunque alto en honor, no importa cuántos logros, no importa cuántos millones, cuántas fundaciones, cuánta beneficencia, no importa nada de eso. Dice, no permanece. Él es como las bestias que perecen. Y dice también que este es el camino del tonto y de sus seguidores, quienes se deleitan en sus dichos. Porque las personas, está hablando del tonto. ¿Quién es el tonto? Quien no reflexiona en estas cosas. Quien no se da cuenta que al final de la vida va a morir. Aunque sea alto en honor, aunque disfrute sus riquezas, aunque le ponga el nombre a sus tierras, a sus empresas, a sus fundaciones, etc. Por eso hay muchas personas que terminan siendo tontas o necias cuando ven que el hombre muere igual que las bestias. Entonces empiezan a razonar con su mente y dicen, es que no somos más que animales. Y empiezan a creer en la teoría de la evolución, si no es que ya hayan sido indoctrinados desde pequeños, desde la universidad inclusive, porque ahí se hace la mayoría de la indoctrinación para creer en la teoría de la evolución. Pero este es un camino del tonto, de pensar que somos igual que los animales, porque eso es lo que dice aquí en este mensaje, la palabra de Dios dice, es como las bestias que perecen, y en el sentido físico de nuestra composición física es cierto. Es como las bestias que perecen. Las bestias perecen igual que los hombres, y los hombres perecemos y volvemos al polvo. En ese sentido es cierto. Pero tenemos que pensar en esto. Que si no vamos más allá, si no continuamos leyendo lo que dice aquí, entonces somos como las bestias que perecen. Y podemos ser tontos creyendo en la teoría de la evolución, o volviéndonos ateos o agnósticos. Porque sabemos que hay un Dios. Sabemos que somos mucho más, infinitamente más inteligentes que todos los animales, que las bestias. Pero dice, este es el camino del tonto y de sus seguidores, quienes se deleitan en sus dichos, porque muchas veces los grandes profesores son a quienes lo siguen, los grandes biólogos que no creen en Dios a pesar de ver las maravillas de la creación. Pero este mensaje nos hace reflexionar. Nos está diciendo que vamos a morir. Vamos a morir. A pesar de lo que logremos, vamos a morir. Pero no debemos de ser tontos pensando que somos solamente como las bestias. Pero si somos tontos, eso es lo que dice aquí en el versículo 13, los tontos y de los que se deleitan en sus dichos, veamos qué más dice a este tipo de personas. En el versículo 14 dice, como ovejas son señalados para la tumba. La muerte será su pastor, y el recto tendrá el gobierno sobre ellos en la mañana. ¿De qué está hablando? Si está hablando de la tumba, la muerte será su pastor, y dice, y el recto tendrá el gobierno sobre ellos en la mañana, entonces está hablando algo después de la tumba. Y dice, y su forma decaerá en la tumba, lejos de su hogar. El recto tendrá gobierno sobre ellos porque hay una resurrección de los muertos, incluso hay dos resurrecciones de los muertos, es lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, el recto tendrá el gobierno sobre ellos, sobre los malvados, sobre el tonto, el que no tiene sus pensamientos a Dios. Y dice, y su forma decaerá en la tumba, lejos de su hogar. Y esto, ¿qué es a lo que lleva muchas veces? Esta vida de creer en la evolución, de ser agnóstico, de ser ateo, nos lleva solamente a la depresión, al desánimo, a las dudas, a la incertidumbre. Y aquí el salmista vuelve, después de hacer esta reflexión acerca de todos los habitantes del mundo, de los ricos, de aquellos que tienen todo el gobierno, que tienen todo el poder, que llevan muchos logros. Entonces empieza a pensar acerca de él mismo, que está pensando en Dios. En el versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi alma del poder de la tumba, porque Él me recibirá. Entonces Él está afirmando, no, pero hay un Dios, hay un futuro, hay un plan para ser redimidos del poder de la tumba, porque ante la tumba no podemos hacer nada.
nada, es como estar dormidos, no sabemos absolutamente nada. Dice, porque Él me recibirá. Notemos que no dice inmediatamente, notemos que lo que leímos en Hechos, que el apóstol Pedro decía, que la tumba de David y Él estaba ahí todavía. ¿Por qué? Porque la resurrección de entre los muertos todavía no ha sucedido. La única resurrección de entre los muertos ha sido la de Jesús, por Dios el Padre. Y aquí hay otro Selah, que meditemos en esto. Que Dios redimirá, dice, mi alma del poder de la tumba, porque Él me recibirá. Si buscamos a Dios, si estamos haciendo lo que Dios ordena, si lo buscamos a Él con sinceridad, en su palabra, en la Biblia, en la única fuente de verdad. Y en eso, al pensar en eso, al meditar este Selah en el versículo 15, entonces veamos a lo que llega, veamos a las conclusiones que empieza a compartir el salmista. En el versículo 16 dice, no tengas miedo cuando uno llegue a ser rico, cuando la riqueza de su casa incremente, no tengas miedo, porque eso no es lo importante. Ese hombre va a morir igual que todos los demás. Y aquí los dice, el versículo 17, no tengas miedo, porque cuando muera no llevará nada con él. Su riqueza no descenderá tras él, y eso es la verdad. No se llevan a todos sus tesoros y sus acciones de la bolsa, o su plata, o su oro. No se lleva nada, ni casas, ni nada. Solamente lo que traen puesto en el ataúd. Y eso es lo que dice, ¿no? Su riqueza no descenderá con él. Aunque durante su vida él bendijo su alma. Claro, hay personas que tienen mucho dinero, que tienen mucho éxito, y bendicen su alma. Y le ponen su nombre a sus tierras y todo esto que dice en el Salmo. Dice, sí, hombres te alabarán cuando te hagas bien a ti mismo. Esa es la verdad. La Biblia también dice que el rico tiene muchos amigos. Y esa es la realidad. Todo el mundo busca ser amigo del rico. Y la gente los alaba y los adula. Pero todo lo que podamos lograr es temporal. Es temporal. Y esta es una invitación a reflexionar. Porque todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, incluso el mismo mundo, está destinado a destrucción. Lo puede leer usted en su Biblia, en 2 de Pedro 3, versículos 6 y 7, donde habla acerca de que está esta tierra reservada para el fuego en el día del juicio. Incluso el mundo, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces incluso el mundo no va a durar. Entonces nada de lo que podemos lograr o hacer aquí perdura. Nada perdura para siempre. Dice, a pesar de que se bendigan, a pesar de que la gente los alabe a estas personas, a los grandes empresarios, a los grandes filántropos, la gente los alabará, pero eso no es lo más importante. Si uno no es rico para con Dios, si uno no busca a Dios y no tiene una relación con Dios. Porque aquí está la realidad en el versículo 19. Dice, Él irá a la generación de sus padres. Ellos nunca verán luz. Nunca en esta vida. Sabemos que hay una resurrección. Y como ya mencionábamos, de hecho hay 2 resurrecciones. No para la misma persona. Cada persona es resucitada solamente una vez. Pero dice, Él irá a la generación de sus padres. Ellos nunca verán luz. El hombre en honor, pero sin entendimiento, es como las bestias. Ellos perecerán. ¿Por qué habla de entendimiento? ¿Qué es el entendimiento? ¿De dónde viene? ¿Quién lo da? ¿A dónde lleva este entendimiento de la verdad? Si usted está buscando que Dios abra sus ojos y usted está poniendo atención a este mensaje a todos los habitantes del mundo, es importante que meditemos en este mensaje, que lo volvamos a leer individualmente y que donde dice Selah nos detengamos a pensar en estas cosas, porque estas cosas son la verdad. El entendimiento lo da Dios y viene de Dios. En otros episodios hablaremos acerca del entendimiento, de la sabiduría, de todas estas cosas, pero es importante que reflexionemos en este mensaje a todos los habitantes del mundo, en este Salmo 49, porque lo declara y es la verdad. No importa lo que hayamos logrado en nuestra vida, no importa qué tan buenos hayamos sido en la carne, eso no es importante. Qué tanto dinero dimos, o qué tanto logramos, o qué tantas empresas fundamos, o fundaciones de ayuda a los pobres. Eso
dice, eso no es lo que cuenta. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? El entendimiento. Porque el hombre en honor, pero sin entendimiento, dice, es como las bestias. Es como las bestias. El propósito de Dios, el plan de Dios, no ha sido revelado a ellos. Y lo que hacen las personas en honor sin entendimiento es llegar a ser como las bestias. Simplemente vivir, trabajar, lograr muchas cosas y después morir. Pero si usted está buscando que Dios abra sus ojos, si usted está buscando entendimiento, si usted está poniendo atención a este mensaje a todos los habitantes del mundo, yo le invito a que vuelva a leer por su cuenta este mismo salmo, el Salmo 49, y que mediten estas cosas para que todas las personas se den cuenta de la realidad. Si usted lee este mensaje, se dará cuenta de la verdad, de la realidad, de lo que dice Dios acerca de los logros y de la riqueza y de todo lo que podamos llegar a ser en esta vida. Esto no es lo importante es el entendimiento. Es importante tener el entendimiento y venir a Dios para que abra nuestros ojos y nos dé más entendimiento. Entonces lo invito a reflexionar en este mensaje a todos los habitantes del mundo, a compartirlo también con sus seres queridos, si es pertinente, porque es un mensaje muy interesante para hacernos a todos reflexionar. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el siguiente episodio.